Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, y es que hoy, el abogado de Demet nos revela todo sobre su demanda. Si han oído bien, vamos a desentrañar los detalles más jugosos de esta historia que ha capturado la atención de tantos. Prepárense porque esto promete ser intrigante e informativo y sobre todo la verdad al descubierto. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de información exclusiva y análisis a fondo. Ahora sí, vamos al grano. Hoy nos acompaña, bueno, no nos acompaña físicamente, pero tendremos acceso a la información crucial que nos proporciona nada más y nada menos que el abogado detrás de la demanda de Demet. Como muchos saben, el nombre de Demet ha estado sonando mucho últimamente debido a una demanda que ha interpuesto. Las especulaciones y los rumores han volado, y la verdad es que a menudo nos quedamos con migajas de información o con versiones distorsionadas de lo que realmente está sucediendo. Por eso hemos hecho un esfuerzo para obtener los detalles directamente de la fuente, o al menos, lo más cerca posible de ella. Nuestro objetivo hoy es ser transparentes, claros y presentarte los hechos tal como son, sin adornos innecesarios ni juicios de valor. Queremos que entiendas la magnitud de esta situación, las razones detrás de la demanda y cuáles son los próximos pasos. La demanda de Demet ha abierto un debate importante sobre varios aspectos, desde la justicia hasta la ética profesional, dependiendo de quién cuente la historia. Y ahí es donde entra nuestro invitado, el abogado, para aclarar las dudas que seguramente todos tenemos. Vamos a hablar de los motivos que llevaron a Demet a iniciar este proceso legal. ¿Qué lo impulsó? ¿Se trata de una cuestión de derechos vulnerados, de un contrato incumplido, o quizás algo completamente diferente? Estas son las preguntas que vamos a responder. También profundizaremos en la naturaleza de la demanda en sí. ¿Qué se está pidiendo exactamente? ¿Se trata de una compensación económica, de una rectificación de una injusticia, o de algo más complejo? El abogado nos guiará a través de los aspectos técnicos y legales para que todos podamos comprenderlo mejor, incluso si no somos expertos en derecho. Además, es fundamental abordar las implicaciones de esta demanda. Más allá del caso particular de Demet, ¿qué significa esto para otros en situaciones similares? ¿Podría sentar un precedente? El abogado nos ofrecerá su perspectiva sobre el impacto potencial de este caso en el ámbito legal y quizás, incluso en la sociedad en general. Sabemos que muchos de ustedes están interesados en conocer el trasfondo, las estrategias legales que se están empleando y los posibles desenlaces. Es natural sentir curiosidad, y nuestro objetivo es satisfacer esa curiosidad con información veraz y bien fundamentada. Vamos a empezar desglosando la información que tenemos sobre el asterisco quién asterisco y el asterisco qué asterisco de esta demanda. El abogado nos explicará quién es la parte demandada, es decir, contra quién se ha interpuesto la demanda. Entender la identidad de las partes involucradas es clave para contextualizar el conflicto. Luego nos adentraremos en el asterisco qué asterisco. ¿Cuáles son los hechos específicos que han llevado a esta situación? Es probable que haya una serie de eventos o circunstancias que hayan culminado en la decisión de Demet de buscar reparación legal. El abogado nos ayudará a reconstruir esta línea de tiempo y a comprender las bases de la acusación. Es importante también hablar sobre las pruebas y los argumentos que se presentarán. En cualquier proceso legal, las pruebas son fundamentales. El abogado nos dará una idea de qué tipo de evidencia se está utilizando para respaldar la demanda de Demet. Esto puede incluir documentos, testimonios, o cualquier otro elemento que sirva para corroborar los hechos alegados. Asimismo, nos informará sobre los argumentos legales clave que se esgrimirán. ¿En qué leyes o principios legales se basa la demanda? Comprender esto nos permitirá apreciar la solidez del caso. No podemos ignorar el lado de la defensa. En un proceso legal, siempre hay dos partes y la parte demandada tendrá su propia perspectiva y sus propios argumentos. Aunque nuestro enfoque hoy es la demanda de Demet y la visión de su abogado, es justo reconocer que habrá una contraparte. El abogado podría ofrecernos una idea de cómo se anticipan a las posibles defensas o argumentos de la otra parte, siempre desde la perspectiva estratégica de su cliente. También vamos a tocar un tema que a menudo genera mucha especulación, el tiempo.
¿Cuánto tiempo se estima que durará este proceso? Los litigios pueden ser largos y complejos, y es importante tener una idea realista de los plazos. El abogado nos dará su opinión experta sobre el cronograma probable, desde las etapas iniciales hasta un posible fallo. Y por supuesto, hablemos de las expectativas. ¿Qué espera DEMET de esta demanda? Más allá de lo que se pueda pedir formalmente, ¿cuál es el objetivo final de DEMET al embarcarse en este camino legal? El abogado nos ayudará a entender las aspiraciones de su cliente y lo que significaría una victoria para él. Ahora sé que muchos de ustedes estarán preguntándose sobre los detalles más sensibles, aquellos que quizás no se publican fácilmente. El abogado, dentro de los límites éticos y profesionales, nos brindará la mayor cantidad de información posible para satisfacer esa curiosidad legítima. Es importante recordar que si bien queremos ser transparentes, hay aspectos de un caso legal que son confidenciales o que se manejan con discreción para no perjudicar el proceso. Sin embargo, el abogado se compromete a ser lo más abierto posible sobre los aspectos que sí se pueden compartir. Uno de los puntos cruciales que abordaremos es el impacto de esta demanda en la reputación de las partes involucradas. Los procesos legales, especialmente los de alto perfil, pueden tener consecuencias significativas en la imagen pública. El abogado nos dirá cómo están manejando esta faceta del caso y cuál es su estrategia para mitigar cualquier daño potencial a la reputación de DEMET. También es vital hablar sobre la evidencia. ¿Qué tipo de pruebas son las más sólidas en este caso? El abogado nos explicará la importancia de cada tipo de evidencia y cómo planean presentarlas ante el tribunal. Esto puede incluir desde documentos financieros hasta correos electrónicos o testimonios de testigos. La forma en que se presenta la evidencia puede ser tan importante como la evidencia en sí misma. Y sobre las estrategias, ¿qué enfoque está tomando el equipo legal de DEMET? ¿Están buscando una negociación fuera de los tribunales, o están decididos a llevar esto hasta las últimas consecuencias? La estrategia legal es un arte y el abogado nos dará una visión privilegiada de cómo están abordando este caso en particular. Es un tablero de ajedrez y cada movimiento está cuidadosamente calculado. Ahora, pensando en el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos inmediatos? Después de la presentación de la demanda, ¿qué sucede a continuación? El abogado nos describirá el camino que tienen por delante, las citas en el tribunal, las posibles audiencias y los plazos que deben cumplir. Esto nos ayudará a entender el ritmo del proceso legal. Además, es interesante considerar la opinión del abogado sobre la viabilidad del caso. ¿Está optimista sobre las posibilidades de éxito? ¿Cuáles son los factores que, en su opinión, juegan a favor de DEMET? Su perspectiva profesional es invaluable para entender la fortaleza del caso. Y no podemos olvidar el aspecto humano de todo esto. Detrás de cada demanda hay personas con experiencias y emociones. Aunque el abogado se centra en los aspectos legales, a menudo tiene una visión profunda de la situación de su cliente. Podríamos obtener alguna reflexión sobre cómo está viviendo DEMET este proceso, siempre dentro de lo que sea profesionalmente apropiado compartir. Quiero recalcar la importancia de obtener información de fuentes confiables, y hoy, al escuchar a alguien tan cercano al proceso legal, estamos haciendo precisamente eso. Es un recordatorio de que en la era de la información, es fundamental discernir y buscar la verdad en medio de tanto ruido. Para concluir, quiero reiterar los puntos clave que hemos tocado hoy. Hemos explorado los motivos detrás de la demanda de DEMET, analizado la naturaleza del litigio, discutido las pruebas y argumentos que se presentarán, y considerado las posibles implicaciones y estrategias. El abogado nos ha brindado una visión invaluable y detallada, permitiéndonos comprender mejor esta compleja situación legal. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Espero sinceramente que este vídeo haya sido tan esclarecedor para ustedes como lo ha sido para mí recopilar y presentar esta información. Entender los procesos legales y las historias detrás de ellos es fundamental para tener una visión más completa del mundo que nos rodea. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su tiempo son sumamente valiosos para nosotros. Si este vídeo les ha resultado útil e informativo, les animo a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la información? ¿Tienen alguna pregunta adicional que les gustaría que abordemos en futuros vídeos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar continuamente.
Y si disfrutaron del contenido de hoy y quieren seguir recibiendo análisis profundos y noticias exclusivas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan estar informados. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.